¿Cuántos tienes? 23. Eso. Y ustedes me preguntaban a mí. Porque están preguntando que qué ofreces. El circuito Juristas, que es el grupo de la norte. Ya llevo 9 años con ese grupo. Y estar yendo y viniendo en esta ciudad. Sí. Pero todos los grupos son lindos, todos tienen su sello, un perfil distinto, unas necesidades distintas. Oye, unas muy fáciles, unas no tan fáciles, de todo. Preguntaban desde hace un rato. Desde hace varias semanas. ¿Qué les vas a ofrecer? Mira, les puse un mail anoche que no sé qué preferencias tengan este grupo. Entonces, si en el mail me lo pueden contestar, sería... Bueno, de entrada lo que queda del grupo, porque era lo que estábamos platicando la vez pasada, pues ya básicamente, salvo a lo mejor Lorenza, que llega al ratito, y alguien más. Hace 8 días éramos 9 tengo. Hace 8 días éramos 6. Hace 8 días éramos 6. Hace 8 días éramos 6. Ahorita Helen avisó que hoy que no alcanzaba a regresar del viaje, entonces no viene hoy. A mí se me estaba ocurriendo, bueno, no sé, pero es que en este grupo ya muchas han tomado, a excepción de ustedes, yo creo que ustedes han tomado la serie de historia, la serie de religiones. Tú ya tomaste siglo XX y ya no le digo lo actual. Exactamente. Yo sigo el siglo XX, no lo he tomado, pero pues no actual. Además es algo así como me dijiste, siglo XIX, XX. Sí, Tú tomaste en eso México, yo. ¿verdad? Tomé México. O sea, eso quería yo ver, el origen del mundo contemporáneo, que es siglo XIX, siglo XX, y análisis del mundo actual, pudiera ser una opción. Digo, no para ti, porque además ya tomaste N cantidad. Pero, por ejemplo, sí, tú ya me llevaste. Pero como que la última parte, sí, me la sé. Ahorita les mandé un mail a todo el grupo, incluyendo a las que estaban originalmente, a ver si me contestan qué les interesaba. También a ustedes, anoche, fue como las 9 de la noche, por eso seguro no lo han visto. No, yo Sí, lo vi yo. No te he contestado. No, es que fue muy tarde que se los mandé. Ajá. Pero, Yo me acepto. y a ti te ofreceré otra, a ver qué hay en la universidad de cosas nuevas. Ese profesor que me encantó no va a venir. El español EP. No va a venir, es que sabes que él, a menos... Ya como está el euro, pues sí, que tendría yo que tenerle casi que grupos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, por decirte. No sé si lo pueda yo lograr y qué hacer, pero yo te aviso el caso. Ya tiene plaza en España, pues también para él. Me da las fechas de julio y agosto. Julio y agosto no hay nadie en México. Pero sí, pues a ti te ofrezco algo en la náhuatl y a ustedes voy a ver si hacemos que les digo de... ¿Tú dónde me vives, en Polanco? No, en Texas. En Texas yo me acomodo muy bien aquí y en la... Ok, perfecto. Sí, eso es lo que estoy viendo. ¿Tú, Marta, dónde vives? Yo en Montaner. Mil gracias. Es que sabes que sí me estaba... Aquí ya no van a hacer cursos, ¿verdad? Es que es lo que no sé, porque como cada vez está más complicado el estacionamiento para la casa, no sé si vaya yo a continuar aquí los martes, pero si no, les ofrezco la náhuatl con todo gusto. Si es que martes no tengo bosques, porque ese solamente me facilita jueves y viernes, pero les ofrezco sí tenerlo en la universidad. Bueno, tengo varios avisos para ustedes. Bueno, darle las gracias a Octavio, porque sin maestro no hay. Gracias. No habrá a ustedes. Una persona comprometida, responsable y entusiasta, creo que puedo. Sí, un gran maestro y le aportas muchísimo a los alumnos de la universidad, te lo agradezco muchísimo. Gracias. Y bueno, no las voy a dejar desangeladas y quisiera continuar, sino aquí y allá. Por lo pronto las invito el martes 7 de junio a la entrega de diplomas a las 11 en la sala de exposiciones. Ya me había avisado justito hace un ratito. Es que ese día tengo que salir. Sí, no, pues sí. Es a las 11 y lo que pasa es que la náhuatl tampoco me da opciones. Yo al principio del semestre pido
y me dice, pues queda este y este. Sí, Los no, tomé no, 7 no, de no. junio y creo que 7 de diciembre, la del segundo semestre. Ay, ok. Y también, si les interesa, hay una conferencia este viernes sobre el Estado Islámico a las 11 de la mañana, abierta, está organizada justamente para ustedes, para todas las alumnas de extensión. Si quieren invitar a alguien pueden hacerlo. Les van a dar acceso por la puerta A, que es la que está pegada al edificio de posgrado. Avisen que vienen a la conferencia. Si se satura, los mandan a la puerta B. Ahorita ya no hay alumnos, entonces en la puerta B también encuentran, sin costo el estacionamiento. Pues ojalá y puedan ir a la conferencia. Pero a mí el jueves, Sí. sale hasta el viernes a la tarde. Sí. Siempre, bueno, pero yo trataré de seguirles organizando distintos temas para ustedes. Y como les comento, en la página de la universidad hay un espacio que dice eventos, que aunque no sean de humanidades, si les interesan pueden asistir. Luego vienen grandes personalidades y o hay algún tema de su interés que por supuesto que son bienvenidos. Y les vamos a hablar para confirmar su asistencia a la ceremonia académica de entrega de diplomas. Si Octavio nos hace el favor de acompañarnos, será un placer. Espero yo que sí. Y nos gusta lo que estamos haciendo. les tengo un coctelito rico, unos bocadillos y un vinito. Si no se junta la gente, nos dices para llevarnos el itacate. Sí. Es que la vez pasada estaba sufriendo porque le sobró. Es que sabes que he visto que el mexicano no sabe decir que no. Te dice que sí y a la mera hora no llega. O sea, es como que cuesta trabajo decir no voy, no puedo, mi hija está enferma, tengo el desayuno. Sí. Pero les van a hablar para que... Yo las otras sí de Sí, claro, pero me encantará que estuvieran entonces. Pero es que da tarde, ¿verdad? Y ahora cambiamos de director, la facultad ahora es Carlos Lepe, el director de la Facultad de Humanidades. Y además se une la Universidad de Anáhuac, México, la parte sur con la parte norte. En la Universidad de Anáhuac, México, ya no son dos universidades distintas, sino un mismo nombre, dos sedes, con un mismo director en cada una de las facultades, pues para sumar fuerzas. Entonces, yo les voy a mandar de todas maneras la lista de todos los diplomados que se hagan, porque a lo mejor hay otro tema que les pueda ser de su interés, y pues me encantará verlos. Yo ahorita les acabo de postear lo de la conferencia del viernes. Entonces, si quieren checar ahorita, el grupo en Face acaba de caer. El grupo de Octavio de Historia del Siglo XX va a tomar clase de 9 a 11 y a las 11 se bajan a la conferencia. O sea que me encantará. Les voy a dar cafecito y galletas. Pues bienvenidas a los eventos que vamos a tener y me va a dar mucho gusto a ellos. Ya me también dijo que iba a venir. Hola, Lorenza. Hola, ¿cómo estás? Y de las religiones empresas que empiezan los lunes. Eso lo tengo lunes y miércoles. Lunes el semestre que entra y en el 2017 miércoles. Es que los voy variando de lunes y miércoles, que son los días que los maestros que los dan pueden venir. ¿Pero en dónde? En la Anáhuac. Y miércoles ya se llama la segunda parte. No, siempre vas a continuar el lunes. Ahorita empieza el lunes y en el 2017 miércoles historia, doctrina y problemática. Se va toda la línea el mismo día. Todo. Todo O sea, los lunes. Si tú empieza. tomas los lunes, tomas todo el lunes. Si tomas los miércoles, todo el miércoles. Perfecto. Pero en ahorita en septiembre se abren los lunes y en el 2017 los miércoles. Octavio, pues muchísimas gracias. Al contrario. Que pasen un lindo día. Gracias. Gracias. Ok, buenas. Iba a decir tardes, no. Todavía no. Buenos días. Vamos entonces a cerrar ya nuestro trabajo en este semestre, o en este periodo, no semestre, con respecto a la temática del cine como reflejo de las culturas del mundo. Y en la sesión de hoy nos toca hacer referencia, todavía dentro de esta temática del futuro visto desde el pasado, a una película que lo más seguro es que no haya visto la gran mayoría de ustedes y que no embona dentro de la temática que hemos visto en las dos últimas sesiones, que era basado en ciencia ficción, recordando el caso de Fahrenheit de 451 y de Yo Robot. Esta, si bien embona dentro de la parte del futuro visto desde el pasado,
Es una circunstancia un poquito especial porque en su momento hablaba del futuro, pero no de un futuro dentro de 50 años ni dentro de 1000 años, sino un futuro a año y medio, máximo 2 años. Ahorita van a ver a qué es a lo que se refiere. Aquí lo interesante es la reflexión a la que nos invita el director de la película. Reiteramos entonces por última ocasión lo que es la historiografía cuando hablamos de ella en los filmes, entendiendo que en los mismos se plasma mucho más nuestra idea del pasado que el pasado mismo, reflejándose la cultura creadora del producto más que la del hecho a referir. Estos puntos ahorita van a quedar muy marcados en la película que vamos a ver, que es esta, que es la muerte de un presidente, Death of a President. El director es Gabriel Range. Los productores van a ser Peter Carlton, Simon Fitch, Ed Winnie, Robert Gotch y Gabriel Range. El mismo director también participa como productor, igual que participa como guionista junto con Simon Finch. Aquí la fecha que les estoy poniendo de estreno, es el 4 de julio del 2008, es un poco engañosa porque sí se llegó a estrenar en cines abiertos, pero esto ya fue a posteriori de la temática que está tomando la película. La película no fue hecha originalmente para cine, la película fue hecha más bien para televisión y su presentación ocurrió el año 2006, que es la que hace que se cumpla el efecto planteado al interior de la película, que en un momento vemos por qué. El presupuesto fue de $2 millones y yo creo que esta fue pues la peor de todas las películas que les he estado pasando, y miren que hemos tenido fracasos bastante sonoros. Esta del presupuesto de 2 millones solo logró obtener una ganancia de $167,000. O sea, ni siquiera para los chicles, literalmente ni siquiera el 10% van a terminar sacando de ganancias en este sentido. Pero en muchas ocasiones, si nosotros nos ponemos a hacer las cuentas de las películas que no generan ganancia, pues Hollywood ya habría ido a la quiebra desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Son las películas, las famosas y las que sí generan ganancia, las que compensan toda la inversión y hacen que toda la industria siga funcionando. Les recuerdo, por si olvidaron el dato, cuando se estaba filmando la de Cleopatra, ¿se acuerdan que fue de las primeras que vimos? Pues estaba filmando la de Cleopatra, pues literalmente se tuvieron que suspender todas las otras producciones de la casa productora, de la 20th Century, porque todo el presupuesto se lo estaba llevando nada más Cleopatra, ¿no? Pero llegó un momento en el que hasta Cleopatra se le iba a acabar el presupuesto. Y por eso tuvieron que jalar una parte del mismo de Cleopatra, reducirle los costos, para generar una película de mediano rango, pero que generara algún tipo de ganancia, para que con esa ganancia le pudieran volver a inyectar a Cleopatra, porque si no, no salía, ¿no? Entonces, ahí es en donde ustedes de repente se dan cuenta que a veces hablamos de ciertos éxitos cinematográficos y se nos olvida que hablamos no de una película, sino hablamos de una industria y de la relación que tienen los estudios en ese sentido. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta de lo que representó la Guerra de las Galaxias, el que para nosotros es el episodio 4, el de 1977, esa película no se hubiera podido hacer si no convencen a una empresa cinematográfica que fue la 20th Century Fox de poderle entrar, pero esta no le hubiera entrado si no hubiera tenido una base mínima de presupuesto para entrarle. Lo chistoso es que para que esa película se pudiera hacer, tuvo que recibir las ganancias de otra película previa, del año 76, que fue La Profecía. ¿Sí? La ganancia, que fue impresionantemente alta de La Profecía, no esperaban que se ganara tanto con ella, fue la que dejó la base presupuestal para que de ella se pudiera montar la 20 para poder hacer la Guerra de las Galaxias. Y a su vez tuvo también que invertirle el propio George Lucas, que para poder jalar para esta película, él tuvo que generar una película que no quería hacer, pero que necesitaba que le generara dinero, que fue la de American Graffiti. ¿Sí? Entonces ahí es donde ustedes se dan cuenta, cuando le quieres hacer ya la escarbada al desarrollo de las películas, te das cuenta de la correlación que van a tener las casas productoras, los productores mismos, los directores y los equipos de trabajo que se funden en ese sentido. Aquí en esta línea, ellos, la gente de Gabriel Range, va más sobre la línea independiente, que son a los que más trabajo les cuesta sobrevivir. Cuando se saben relacionar bien, terminan convirtiéndose en George Lucas. George Lucas era independiente y su sueño era hacer películas independientes, y vean nada más en lo que se convirtió.
y tal vez en el individuo más generador de ganancias de una franquicia de toda la historia, como individuo, de una historia propia y él solito, ¿sí? Y después le terminas vendiendo por $1,000 millones tu franquicia a Disney, pues dime si el negocio no te fructificó, ¿no? En el caso de Gary Range no va a ser exactamente de esa manera. De entrada, si ustedes se cargan a buscarle información, literalmente esto es lo único que encontré, que es británico. No me pone ni siquiera su fecha de nacimiento, las referencias a algunas cosas que hizo en televisión, 3 películas que son con las que más o menos se ha desenvuelto. Una de ellas, por supuesto, es la misma que vamos a ver. La otra es The Day Britain Stopped y I Am a Slave. Lo que sí es que a él le gusta trabajar mucho el género documental, inclusive aunque sea ficción, que es el caso de lo que nosotros vamos a ver a continuación. El contexto en el que la película va a desarrollarse y va a salir es el año 2006. Ubiquen que estamos en pleno desarrollo de la invasión de los Estados Unidos sobre los territorios iraquíes y afganos, con todas las consecuencias que esto tuvo. Chequen la caricatura que hizo Palomo, el caricaturista chileno, al respecto, ¿no? Aquí está hablando George Bush con Tony Blair y está despotricando que las cosas no le están saliendo bien. Tony, el informe Baker asegura que las cosas van de mal en peor y todo indica que no fue Dios el que me mandó invadir Irak. Si no fue así, ¿quién fue el tururú que me ordenó hacerlo? Y le responde Tony Blair: no sé, George, yo solo tengo claro quién fue el tururú que me lo ordenó a mí. ¿Sí? Que ¿se acuerdan esta idea de invadir Irak para poder acabar con estas supuestas armas de destrucción masiva que se estaban fabricando? Y que resultó que no hubo manera de comprobar, que experimentaban, pero en un nivel bajísimo, no que se convirtiera en una verdadera situación de peligro para los Estados Unidos. Este mismo año llega al poder en Bolivia un cocalero, originalmente, que va a ser Evo Morales, con toda la esperanza que representa de los ajustes y los cambios para muchos países sudamericanos, que inclusive se van a terminar embonando en esta dichosa visión bolivariana construida por Hugo Chávez desde Venezuela. Acuérdense que Hugo Chávez también está en su máximo en aquel momento. Pero ahorita ya no lo quiere. No, a eso es a lo que me refiero. Ahí, cuando ustedes puedan, denle una revisada a un documental muy bueno que se llama, en español el nombre es Comandante Chávez. En español lo encuentran como Comandante Chávez. En inglés el título es South of the Border, ¿sí? Al sur de la frontera, literal. Es una película de Oliver Stone y toma como figura central a Hugo Chávez. Y de lo que hace Hugo Chávez se pone a revisar el peso y la influencia que tiene con el resto de los países sudamericanos y hacia dónde se supone que estaban tratando de construirse. Nada más que tú entiendes que la película abarca hasta el año 2012 y del 2012 para acá como que las cosas han cambiado, ¿no? La circunstancia de lo que llegó a representar en algún momento el proyecto disque bolivariano, terminas viendo a dónde se termina yendo olímpicamente por el caño, ¿no? En Francia, esta mujer, Isabelle Dinoir, a lo mejor a ustedes no les va a sonar, pero es uno de los famosos casos médicos que fueron la primera vez de algo. Esta mujer, ven la carita, ¿sí? Es el primer trasplante de rostro de la historia. Ella era drogadicta y un día se quedó tan pasada que se quedó dormida en su cama y el perro le comió el rostro. Literal, cuando despertó, o sea, sentía como que le ardía la cara. Se quiso echar un cigarro, pues ya sabes, saca el cigarro, se lo quiere poner en los labios y se le cae. Se lo quiere poner y se le cae. Y de repente ves, ¿por qué está lleno? Pensando, no habla. ¿Y por qué está lleno de sangre el cigarro? Entonces se empieza a tocar, ya no tenía el rostro, el rostro lo comió el perro, literal. Entonces este fue el primer experimento positivo. Obviamente ahorita ya no se ven estas condiciones. Aquí ya está en el pleno proceso de la terapia, ¿no? Algo que tú pensarías es de ciencia ficción. Nosotros no vimos la película Minority Report, pero en Minority Report una de las cosas que pasa es que ahí, para poder evadir a la justicia, el personaje principal tiene que hacer un trasplante de ojos. Le tienen que poner los ojos de otra persona, porque ya es a través de la retina como puedes entrar a todos lados, que funcione tu carro, que te vendan productos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, sí. Una pregunta, ¿esta señora
no se sabe ahora cómo ha evolucionado su cara. Sí ha evolucionado bastante bien. Obviamente no tiene la movilidad de una persona al 100%, pero considera que se recuperó el 80% de algo que ya no existía. Creo que las esperanzas para el futuro son bastante más que promisorias, ¿no? Entonces sí, hubo rechazo. No, ya sabes que es bien delicado, sí, claro. Y luego ya, pum, sí. Estamos dominados por los medios. Sí, ¿tú te acuerdas cuando se hizo el primer trasplante de corazón? Sí, fue muy delicado el proceso, y parte de los medicamentos para que no se generara el rechazo fueron lo que le terminaron de amolar el sistema inmunológico a la persona que al año estaba muerta, ¿no? Pero ya lograste hacer un trasplante de corazón. Ahorita hay un científico ruso que está haciendo experimentos de trasplante de cabeza, de cabeza completa. ¿Sí? Entonces, llegando a estos bordes donde dices, es pura ciencia ficción, eso no pasa. Pues de a poquito, pero ahí vas. También en el 2006 tenemos la llegada de la presidenta chilena Michelle Bachelet. Tenemos que se publicó una investigación en The National Geographic, los servicios de National Geographic, acerca del dichoso Evangelio de Judas, que generaron una serie de polémicas y discusiones bastante fuertes. No es que Judas hubiera escrito un evangelio como tal, ¿no? Así se le llamó a un códice del siglo III después de Cristo que fue descubierto en Egipto en 1978 y que logró traducirse después de un fuerte proceso de investigación. Lo que brincó mucho de este llamado Evangelio de Judas es un testimonio, eso sí, muy importante, siglo III después de Cristo, que te permite ver cómo era el cristianismo primitivo y la idea que tenían de qué era Cristo y quiénes eran los personajes que lo rodeaban. Lo interesante del planteamiento es que te muestra que la idea que nosotros tenemos de Judas no es exactamente la misma que tenían en el siglo III, en donde se veía que pues, Judas formó parte también del plan divino y que él hizo lo que le tocaba hacer porque a él le encomendaron esa misión, y que si habría habido alguien que habría sido fiel a Jesús, habría sido Judas, tan fiel que acepta traicionarlo, ¿no? Para lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, pues no precisamente ese es el punto que estamos acostumbrados a revisar o a manejar. Qué curioso, ¿no? Ahorita que estamos a 10 años de distancia, no sé si recuerdan ese año, que hubo una gran cantidad de latinos que empezaron a marchar en los Estados Unidos manifestándose, exigiendo una reforma migratoria. Y por ahí una de las teorías que está explicando cómo va la sociología contemporánea, es muy interesante plantear que en el futuro, por supuesto, se va a seguir hablando de la oscilación del petróleo, se va a seguir hablando de la generación de energías alternas, se va a seguir hablando de la necesidad de controlar los flujos migratorios, pero controlarlos para el beneficio de las mismas naciones. Ahorita vemos que los migrantes se nos convierten en un problema, ¿no? Nada más que si lo sabes manejar adecuadamente no son un problema, es mano de obra. Mano de obra desesperada por trabajar para poder sobrevivir, que requiere lugares de asentamiento, sí, pero también si tú los organizas y los pones a trabajar, lo que te van a producir. Algunos teóricos te plantean ahorita, algunos politólogos te plantean que a lo mejor, y no tan lejos, a lo mejor unos 30 años o 50 años, va a haber guerras por pelearse por migrantes, para ponerlos a trabajar. Así como va a haber guerras por el agua, ¿sí? Lo que nosotros vemos con Mad Max ya aplicado con una realidad. Es curioso, en la de Mad Max, la del 76, la de Mel Gibson, ahí el pleito es por la gasolina, porque es un mundo ya sin gasolina. En la Mad Max contemporánea, que es dirigida por el mismo director, las guerras son por el agua, ¿sí? No por la gasolina. Ya es lo que viene, ¿sí? Evidentemente es lo que viene. También algo que habría parecido imposible si nos lo dicen hace 30 años, 40 años, Fidel Castro se retira del gobierno en Cuba de forma directa, aunque lo deja en manos de gente de confianza. Le va a tocar en ese caso a Raulito hacerse cargo de los asuntos y de los destinos de Cuba, ¿no? También en este año 2006, recuerden que se siguen viendo las consecuencias con las invasiones norteamericanas de Irak y Afganistán, en represalia a su vez por los ataques del 2001 a Estados Unidos, ¿no? Era motivo inclusive de orgullo nacional para muchas empresas que el Pentágono o áreas relacionadas con la defensa de los Estados Unidos les solicitan a ser sus proveedores.
Resulta que el año 2006 se dio a conocer un escandalazo por dos mujeres empresarias. Ellas tenían, digamos, una empresa productora de bienes de ferretería y eran a nivel local en Washington. Ellas se llaman Charlene Schuller Corey y Darlene Schuller Wooten. Ellas terminaron cometiendo un fraude al Pentágono. Al Pentágono le defraudaron $20.5 millones de dólares. ¿Saben lo que hacían? Les proveían tuercas, tornillos, tenazas, todo lo que tiene que ver con la ferretería. Nada más que un día, por un error, mandaron una factura con un cero de más y les pagaron. Entonces, no, espérate, no es el Pentágono, no, regrésales el dinero, ¿no? En una segunda ocasión hubo un segundo error, no les dijeron nada en esa ocasión. Hubo un segundo error, decidieron no regresarlo y tampoco les dijeron nada. Y se dieron cuenta que no estaban checando. Entonces empezaron a subirle los costos a los productos que les enviaban. Uno de los ejemplos de lo descaradas que llegaron a hacer, rondanas que costaban 19 centavos, las cobraban a $998.798. Sí. Y entonces pues estas empezaron a hincharse lana hasta que hicieron un ajuste al sistema de recolección y de revisión y les terminaron cayendo. ¿Sí? Una ensoberbecida, esta de no es cierto, es mentira, esa no es de ellos, están equivocados, y la otra sí dobló las manitas y la terminó echando de cabeza. Además, se quemaron socialmente porque se presentaban como damas de sociedad y que apoyaban a la gente y a las buenas obras, etcétera. Pero ubican ustedes esta visión nacionalista norteamericana, ¿no? Todo por el ejército que nos está defendiendo, y estas defraudaron a la Secretaría de Defensa y al Pentágono. Entonces fue como el escarnio, además, de cómo se atrevieron a hacer negocio con aquellos que nos defienden tan galantemente a nosotros, ¿no? También en el 2006 surge el Estado Islámico, el que ya identificamos con ese nombre. Nada más que tomen en cuenta que el Estado Islámico a su vez tiene una historia, que yo quiero suponer que es lo que nos van a platicar el viernes que viene, en la conferencia esta que nos estaba anunciando Marta. Yo sí conozco el proceso, pero pues, ahora sí que les invito a que se vayan a dar una vueltecita si les es posible, porque sí vale mucho la pena darnos cuenta que no salieron de la nada. No es que se le prendió el foco a alguien, sí vamos a poner en la torre a los norteamericanos. No, es parte de un proceso en donde las fuerzas occidentales también tienen responsabilidad. No es que ellos hayan creado el Estado Islámico, pero muchas de las bases para que surgieran los elementos que se terminan constituyendo como tal, surgieron de, ¿sí? Aquí van a aparecer líderes que ya van a empezar a darle personalidad propia a los planteamientos de esta visión religiosa, líderes como Abu Abdullah al-Rashid y al-Baghdadi y Abu Ayyub al-Mashri, que van a ser ya de los líderes contemporáneos, estamos hablando de los últimos 10 años, ¿no? ¿Y al-Baghdadi todavía sigue? No estoy seguro de si él sigue o lo mataron hace poco tiempo. ¿Sí? No estoy seguro si hace 2 años ya le dieron crack, ¿no? El problema, como tú sabes, es como la hidra. ¿Sí? Que le cortas una cabeza y le salen 2 más, ¿no? Que es la base para que estas células se sigan multiplicando. Ese es el grave problema que se tiene. Antes, ¿te acuerdas con los indios? Matabas al jefe y se rendían todos, ¿no? Con estos no. Al contrario, matas uno, te van a salir 3 más. Lo que es... si vieron la de Capitán América, ¿no? El personaje de Red Skull, que dirige una organización que se llama Hydra. Entonces le cortas una cabeza y le van a surgir 3 más, ¿no? Es la tercera reelección en Venezuela de Hugo Chávez, con toda la figura de hombre de Estado que él se fue construyendo a lo largo de un proceso de 20 años, en el que se ejecutó a Saddam Hussein. Un Saddam Hussein que también fue un subproducto de las circunstancias de lo que está viviéndose en el Oriente Medio y de los Estados Unidos, que buscaron tener una participación y obtener ganancias del conflicto entre los iraníes y los iraquíes. Es tanto el odio que le van a tener al que saca el Shah de Irán, es decir, al Ayatollah Khomeini, que van a buscar aliarse con los enemigos para frenar el crecimiento del poder de los grupos religiosos dominantes en Irán durante la década de los 80. Recuerden que ese es el evento primordialmente de la década de los 80. En Australia, otro personaje que a través de los medios se ha hecho famosísimo, aunque lleva encerrado ya bastante tiempo en una embajada, que es el caso de Julian Assange, el fundador. En este año es cuando fundó Wikileaks. Recuerden que Wikileaks es una especie de buzón
en donde personas que tengan acceso a información delicada, que demuestre la corrupción de los estados, de los gobiernos o de empresarios, etcétera, tú puedes depositar en Wikileaks esa información y se aseguran de que no pueda ser rastreable a aquella persona que pasó esta información. ¿Para qué? Para publicarlos en los medios y dejarlos en el más espantoso de los ridículos, además de que se force a la persecución de la justicia. También fotos que no circulaban tan en gran escala ni nos llamaban tanto la atención, pero que ya te anunciaban lo que vendría a ser el futuro. Esta imagen que ustedes están viendo es en una playa en Tenerife, en donde llegó a la playa, y pues los vacacionistas están sacadísimos de onda, un chavito procedente de alguna región de África, refugiados que vienen huyendo, ¿sí? Sí, en este caso vienen, bueno, de un territorio africano, y pues ven la expresión de, bueno, ¿y este qué hace aquí? ¿Por qué llegó aquí? ¿De qué manera? No, estamos hablando de hace 10 años, y es algo que ya existía, no era la primera vez que pasaba. Lo que va a pasar es que se van a empezar a multiplicar las cantidades, y no solo de un solo país, sino de diversos territorios que van generando cada vez mayor cantidad de refugiados. No olviden que el año 2006 fue el año del Campeonato Mundial de Fútbol de la FIFA en Alemania. Y en Alemania se desarrolló este concepto que es el Paseo de las Ideas, en donde ponen una serie de monumentos relacionados con lo generado por el pensamiento germánico. Aquí nada más vemos 3 ejemplos. La famosa ecuación de E igual a mc al cuadrado, generada por Einstein. Los distintos libros generados por distintos grandes autores, ¿sí? Como el caso de Goethe, como el caso de Kant, como el caso de Spiller, Hess, etc. Y del lado derecho, ¿qué sería eso? Es una aspirina. Es una aspirina de la Bayer. Sí, y por supuesto también te vas a encontrar un zapato de Adidas. Y todo eso es generado justamente por la cultura germánica, ¿no? A nivel espacio exterior, ¿se acuerdan todavía Plutón? A nosotros nos tocó ser la generación, o varias de las generaciones, que aprendimos que Plutón era un planeta. Pues el año 2006 nos vuelven a cambiar la jugada. Plutón es degradado al rango de planetoide, entonces vuelven a ser 8 planetas y ya no 9, como lo aprendimos desde el año de 1930, que es cuando por primera vez se había descubierto Plutón. También vemos ya el poder que tienen las empresas dedicadas hacia la parte computacional. Google compró a YouTube por 650 millones de dólares, ¿sí? Ya todo lo que eso significa y todo lo que esto representa. Italia se coronó campeona de ese campeonato mundial de fútbol al que les hacía referencia. Y este datito, que es un tanto curioso, se publicó un libro que hacía referencia al año, si mal no recuerdo, 1429 o 1421, algo así, como el año en el que se descubrió América. Y vino acompañada de este códice. Este códice es un códice del siglo XVII, si mal no recuerdo, que se supone que es una copia del siglo, me parece que XIII. Sí, supuestamente. ¿En donde qué notas? Bueno, encuentras básicamente la definición de Europa, el continente africano, Asia todavía no tan bien definida, pero lo que nos brinca es lo que está al lado derecho de ese mapa mundi. Porque estás viendo la esencia, no nos cuesta trabajo identificarlo, estás viendo la esencia de lo que es América. Nada más que se supone que sería un mapa de 1400 y cacho. Ahorita cada vez se tiene más certeza de que efectivamente sí hubo una expedición de origen chino encabezado por un eunuco imperial llamado Shen Ho, que habría llegado al continente americano y que al parecer llegaron a poblar y llegaron a registrar de una manera mucho más acuciosa, en menos tiempo, lo que los españoles hicieron a partir de 1492. Quiero que entiendan muy bien que el concepto de América no va a cambiar, ¿sí? El concepto de América no va a desaparecer, porque estrictamente hablando, a lo mejor ellos descubren la Tierra, pero no le dan la identificación, ni la personalidad, ni la colonización, como lo que terminó pasando de 1492 en adelante. Pero la idea de que los españoles habrían sido los primeros en llegar, que de entrada ya sabemos que tampoco es cierta, arqueológicamente se tiene comprobada, la llegada de grupos escandinavos hacia la parte norte de Canadá y a ciertos territorios de la zona de los Estados Unidos, arqueológicamente comprobado, pero ellos tampoco descubrieron América.
Cuando ustedes quieran hacer una reflexión más profunda sobre esto, acuérdense de leer a don Edmundo Gorman, ¿no? ¿Qué representa el hecho de haber identificado e incorporado al mundo occidental lo que representan estos habitantes de estas tierras, más allá del descubrimiento puramente físico, ¿sí? Puramente físico. Y cerrando entonces, en este año fue el primer mensaje de Twitter de la historia, es un señor, @Jack, pues imagínate cuántos usuarios de Twitter había, 2, ¿sí? Escribió "Setting up my Twitter account", estoy ajustando mi cuenta de Twitter. Ese sería el primer mensaje que surge en este año 2006. Y lo que son las cosas, en ese mismo año la compañía Western Union anunció el fin de servicio de telegramas. Ya la gente prácticamente el telegrama estaba dejando de utilizarlo, y con la llegada de Twitter, con esto se acabó de matar de manera definitiva. Eso para los mensajes cortos, porque para los mensajes largos, para eso tienes Facebook. Facebook se puso al servicio de cualquier persona mayor de 13 años que contara con una dirección de correo electrónico. Esto a partir del año 2006. 2004 es cuando se creó Facebook. Ubiquen que nada más tiene 12 años. De servicio público extendido nada más tiene 10. Twitter tiene 10, y vean lo que han hecho en solo 10 años. Y lo que se vaya a seguir generando hacia el futuro. También se hicieron los primeros intentos de transmisión en vivo de televisión hacia los celulares, que sabemos que ahora es para donde se están jalando las cosas, el dichoso streaming. Los dos ejemplos: América Móvil, que consiguió los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos de Río, que Televisa y Televisión Azteca ya se quedaron fuera. Pero América Móvil, la de Slim. Y tú sabes el pleito que Slim se trae con lo de Televisa, ¿no? Entonces tarde o temprano todo se vaya. Televisa 60%. Sí. Ustedes han visto además cómo se están yendo a pique las transmisiones televisivas tradicionales. Chabelo tampoco sale de a gratis. No es de a gratis que Chabelo deje de transmitir. Que López Dóriga se vaya por circunstancias relacionadas con lo político, lo económico y broncas personales, pero también a un sistema de negocios que ya no funciona, que ya no maneja los mismos márgenes de ganancia. El otro ejemplo, las Chivas. Por primera vez en la historia, el equipo de las Chivas no va a ser transmitido ya por una cadena de televisión ya llamada Televisa, o llámala en este caso Televisión Azteca. Se va a formar Chivas TV. Se va a formar Chivas TV. Y si no lo llegara a hacer por Chivas TV, inmediatamente están para saltar ESPN y están para saltar Fox, que lo hacen también en streaming. Sí, el futuro ya no es la tele tradicional. La tele tradicional literalmente ya está muerta, está en los últimos estertores, y por eso Televisa está sacando lo de Blink. No es de a gratis. Si no se transforma, no sobrevive. Y el modelo que tienen de negocios para seguir ahorita es el modelo de Netflix. Por eso están viendo que sacan como su copia barata, ¿sí? Y en la medida de lo posible, tan barata como para que toda la gente con recursos medios bajos pueda entrarle sin ningún tipo de broncas. Muchos de nosotros utilizamos este celular, ¿sí? Que era al mismo tiempo Walkman. Ya tiene 10 años que el modelo salió. Ya, y pues compáralo, ¿no? Con las obleas que ahora llegamos a tener de celulares. ¿Cuál es de un celular actualmente? Híjole, todos tienen obsolescencia programada. Ajá. Todos tienen obsolescencia programada. Sí, porque la pila dura para X Sí. número de horas. Y ya cuando la pila te sale más caro volverle a poner una pila que comprar una nueva. Pero literal. ¿cuál es el problema? Depende. En algunos casos la obsolescencia programada viene siendo alrededor de 3 años a un máximo, por así ya azotado, de 5. Que viene siendo, si tú te fijas, los rangos de los planes para que cambies de celular. Sí, en algunos casos el celular funciona, pero la pila no. La pila es la que se truena. Te truena la pila, pues ya tronó todo el aparato, ¿no? Entonces, por eso tú te fijas que a veces la calidad del producto mismo dices, no, pues es que no es tan buena. Sí, pues el chiste es que no dure. Igual con los vehículos automotores, toda esta serie de cosas. Una marca que de otra, o sea. Ahora sí que ahí depende, porque también las marcas tienen segmentados sus nichos de mercado, ¿no? Entonces hay el de uso barato, pero es de Sony, ¿no? O de Samsung. Sí, pero eso es para que lo utilicen personas que no tienen mucho dinero para invertir en un buen teléfono. Ahora, lo que tienen los de rango alto, ¿no? Ya cuando estás hablando de iPhone, cuando estás hablando del Samsung, el Edge, etcétera, que eso sí ves que tiene una calidad distinta, pero que también a la larga, si les dejan de dar las actualizaciones, el teléfono
Ya no tiene caso que funcione. Lo que está pasando con muchos de los iPods. La calidad del iPod sigue siendo muy buena, sigue siendo resistente, etc. Nada más que desde hace 4 años dejaron de sacarles actualizaciones para favorecer el uso de los teléfonos inteligentes. Lo que habrán notado en este teléfono del 2006 es un Samsung. Se fijan que es de estos teléfonos de lo que se abren como ostrita. Lo único que haces es que le giras una de las partes, es móvil. No existía todavía el iPhone, que se acuerdan que es el que llegó a romper la estructura. El iPhone surgió un año después. Surge en, creo que julio del 2007. ¡Qué revolución! Sí, sí. Entonces, esos son los elementos que han dado los cambios, ¿no? Ya estos, por ejemplo, si se acuerdan, se giraba, ¿sí? Este no se abría, este se giraba en la parte de atrás y con un sonido bastante más que respetable. Podías hacer notas de voz e incluso muy simples y muy sencillos, pero pantallita color y jueguitos. Con estos también tenía jueguitos que eran muy simples. Ahora ve para lo que te sirven los celulares, es para ver la tele, para comunicarte, para hacer tus propias transmisiones televisivas. Acá está el mundo. Sí. No nada más, o sea, sabes, la tele. Sí, cuando nosotros nos preocupábamos de cómo vamos a separar a nuestros hijos de la tele, los sacas de la tele pero los pegas al celular. Están en la pantalla. Están en otro tipo de pantalla. ¿Sí? Por eso les decía, cuando ustedes ubican la de Fahrenheit, ves el principio, no hay una sola palabra y te están poniendo como el futuro ya llegó con las televisiones, ¿no? Y te acuerdas que la definición era no ver televisión, sino ver pantallas. Están viendo pantalla, están viendo pantalla. Sí, la diferencia es que la pantalla la hiciste portátil. ¿Te acuerdas que les marcaba que en la de Fahrenheit una de las cosas que como que no les, entre comillas, salió era lo de los teléfonos? Sí. Ahí, el teléfono es el que te marca la antigüedad. Los teléfonos son modelos viejísimos, pero adaptados como si fueran en el futuro. Un futuro que además podía ser muy presente, porque estrictamente hablando, esa película, la temática estaría marcada en 1966 en adelante. Eso implica, a lo mejor es dentro de un mes, dentro de 5 años, dentro de 10 años o dentro de 100. Muy actual. Digo, Sí, porque hay muchas cosas con las que tú entiendes e identificas. ¿cómo la gente la idiotiza? Ahí en ese caso, pues, además de sumarías muchos elementos y los relacionas con la de 1984. No libros y no lee en la pantalla. Sí. O sea, muchas cosas. Sí, precisamente por eso se hacen trascendentes, ¿no? Ahora, hay 3 fechas que quiero que ubiquen, que van a observar aquí en la pantalla para la película. La fecha del 19 de octubre del 2007, que es cuando va a ocurrir el asesinato central. El 10 de mayo del 2008, que es cuando se anuncia el veredicto. Y el año 2009, no con una fecha fija, pero sí, el año 2009, en el que se dio el rechazo de la apelación a la persona que resultó culpable. Nada más que acuérdense que la película es del año 2006. Entonces estaría hablando de eventos que ocurrirían el 19 de octubre del 2007, con un veredicto del 10 de mayo del 2008 y con un 2009 como el culmen del proceso. Lo chistoso del asunto es que la película la vamos a ver planteada como si fuera un documental, como si esto hubiera ocurrido en la realidad. Y ahorita van a tener muchos más elementos. Aquí no estamos hablando de ciencia ficción, simple y sencillamente de ficción narrativa, pero sobre elementos de realidad que son muy conocidos por nosotros para acabarla de rematar. Vamos a iniciar entonces con nuestra película La muerte de un presidente. Ahora, aquí el problema más importante ya no es lo que pasó. Fíjense, no lo autorizaron para apelar. Esto ya habría ocurrido en 2009. Lo grave es esto. El encargado de la investigación terminó renunciando y se estableció una nueva acta patriótica. Expandiendo los poderes del Poder Ejecutivo. ¿Y quién quedamos que ya es el que ejerce el Poder Ejecutivo? Es Dick Cheney, con un acta patriótica 3 para acabarla de rematar. ¿Sí? Entonces, como les decía, desgraciadamente cuando llevas estas proyecciones a lo que sería el mundo
el mundo real, a mí sí me choqueó la primera vez que me cayó el 20, no con el Acta 3, que no existe, obviamente, pero sí con las versiones 1 y 2. Si esas reglas que obligan a que todo investigador o periodista, sobre todo periodista, revele por ley el nombre de las fuentes de donde está obteniendo la información, y si no lo hace, automáticamente lo encarcela. Si esa ley hubiera existido en 1972, 73, 74, no hubiera renunciado Richard Nixon. Y toda la investigación del caso Watergate, llevado por el Washington Post, no hubiera procedido, porque Carl Bernstein y Bob Woodward hubieran sido encarcelados por no decir la identidad de Garganta Profunda, que resultó que Garganta Profunda era el segundo de a bordo del FBI. Solo estaba arriba de él, nada más estaba J. Edgar Hoover. Era el único que estaba arriba. Y estaba harto de todos los abusos que se estaban cometiendo. Y acuérdense que Hoover fue director del FBI desde 1934, cuando se fundó. Antes de 1934 no era jefe del FBI, porque el FBI no existía, ¿sí? Entonces imagínate todo el poder que este señor acumuló desde la década de los 30. Hubo presidentes que se le quisieron poner al brinco y de 2 zapes los cayó. Uno de ellos es Franklin Delano Roosevelt. El otro fue Kennedy. Con los Kennedy se odiaba, pero se odiaba a muerte. Y hasta Nixon se le quiso poner al brinco. Cuando se murió, Nixon inmediatamente a mandar a toda su gente, órale, quiero todos sus archivos, quiero toda su información. El otro ya estaba enfermo, sabía que tarde o temprano esto iba a pasar, le encargó a la secretaria, y la secretaria se encargó de borrar la mayor parte de la información, la realmente importante y la realmente pertinente. Solo dejó como retazos sueltos, que es lo que te medio permite saber qué fue lo que pasó en la historia. Allí, muchos de esos detallitos sueltos es lo que permitieron la armada del guión que construye como director Clint Eastwood para la película de J. Edgar, en la que sale Leonardo DiCaprio. ¿Sí? Y lo más paradójico del asunto es que estos que cuidan la moralidad de la sociedad norteamericana, ¿no? La forma en la que chantajeó a Roosevelt para que no lo destituyera fue llegándole con el informe de que a su esposa la habían pescado visitando una amiguita muy seguido y con fotitos comprometedores de sus poses lesbianas. Ese es lo paradójico del asunto. Hoover era homosexual. Su secretario era el amante. ¿Sí? ¿De qué acusa a John de andar con 20,000 mujeres? ¿Sí? Es la forma en la que logró hacer que Bobby se terminara quedando callado. Nada más que Bobby era su jefe. Bobby era el procurador general. Entonces ahí es donde tú te tienes que poner a ver. Y es la importancia de las palabras de esta mujer, que además lo está diciendo en árabe. Salud. Gracias. Que además lo está diciendo en árabe, ¿no? ¿Por qué no pensaste todo lo que se iba a dejar venir al momento de que tú jalaras el gatillo? ¿Cuáles van a ser las consecuencias que nos van a terminar afectando a todos? Lo que digo también al principio, por favor, que no vaya a ser un musulmán. Por favor, que no vaya a ser un musulmán. Y luego no sabes qué es peor, ¿no? Cuando mataron a Yitzhak Rabin, no sé si se acuerdan, en el 97, inmediatamente es de malditos palestinos y segurito que fue. Y va resultando un jovencito fanático estudiante israelí, fanático judío. Sí. Es que ¿por qué firmó la paz con nuestros enemigos? Si nosotros no podemos hacerlo. Entonces todas esas cosas no sabes para dónde van a terminar. A mí me tocó cuando fue lo del 11 de septiembre, un chavo que se me puso pero bien loco, un chavito judío que se puso bien loco es que ahora yo les estaba diciendo, tengan mucho cuidado con su información, aguas, está muy reciente, se tiene que escarbar, se tiene que investigar, aguas con los prejuicios. No. Permítame decir que usted está perfectamente mal. ¿Sí? Yo creo que ahorita es cuando más se tienen que utilizar los prejuicios. Y va a haber cómo la Mossad, así me lo dijo, ahora sí que estoy citando, la Mossad es tan chingona que van a encontrar, en una semana se van a dar cuenta que todos sus sistemas computarizados, todo, por medio de las comunicaciones radiales, van a detectar ahora sí que el gueto del que salieron los grupos que propiciaron todo eso, porque fueron los terroristas.
fueron árabes, ¿sí? Fueron terroristas o palestinos, pero fueron estos a los de fuerza, ¿no? Fíjate eso. Pero también hay una corriente muy fuerte que fue un autogol. Sí, el problema está en cómo le haces para comprobarlo. De hecho, el de la terrible impostura de Thierry Meisian, La gran ¿sí? impostura. Te hace referencia a los Pentagon Papers. ¿Qué te dice con lo de los Pentagon Papers? Esto no es de ahorita, ¿eh? Esto es algo que viene por lo menos comprobado desde 1945. Y no hablamos de más para atrás porque los Pentagon Papers solo llegan hasta ahí. Pero te hablan de todas las marranadas y todas las porquerías que el propio sistema propicia. Otro autogol sería el propio Kennedy. La bronca no es que haya sido ese fanático solitario, ¿no? Era un doble agente. ¿Y cómo lo hicieron para encubrirlo? ¿Sí? Porque todo eso se hace con autorización directamente de la CIA y a nivel local del FBI. Entonces, ¿quiénes son los que están ejerciendo realmente el poder? ¿Y quiénes tienen el poder para encubrirlo? Cuando puedan. En la versión de DVD de Fahrenheit 9/11 hay dos segmentitos. Uno con el interrogatorio que le hizo la comisión del 11 de septiembre, el interrogatorio que le hicieron al entonces secretario de Estado, a Condoleezza, donde niega rotundamente haber tenido información que permitiera saber que algo iba a ocurrir. Cuando a principios de agosto le entregaron un brief, le entregaron un informe que así, Al-Qaeda va a utilizar aeronaves para atacar distintos blancos en Estados Unidos. ¿Cómo se titulaba ese brief? Es que no me acuerdo, es que tome en cuenta usted y va a sacar toda la vuelta. Pero Al-Qaeda no ha vuelto a hacer nunca más nada parecido en los vecinos. No, porque allí son muchas cosas más en las que sabes que hay ciertas cosas para las que funcionan. Es funcional, no culpable necesariamente. Lo que vemos aquí es que es funcional. Me sirve para echarle la culpa y atribuirle la culpa a otra, para quitárselos a los correspondientes. Y el otro es más grave, la entrevista después de que ese mismo consejo de representantes interrogó a Cheney e interrogó a Bush porque violó la ley Cheney al momento de tomar cierto tipo de decisiones cuando el presidente está vivo y a él es al que le toca tomar esas decisiones, y Bush se cayó la boca, no dijo absolutamente nada. Los interrogaron, los despedazaron en el interrogatorio, nada más que estos aceptaron atestiguar siempre y cuando no se grabaran. Y lo que tenía que quedar del registro estenográfico, el que siempre se tiene que hacer a fuerza, que quede sellado de aquí al 2076 o 2080. Y cuando sale a dar su declaración al Jardín de las Rosas, cuando sale a dar su declaración Bush, es así de, no sabes si morirte de la risa o ponerte a llorar, porque además es malísimo para mentir. Y cuando le dan la noticia, que salió en las noticias, le dan la noticia que entraba en una escuela, sí. O sea, no tenía una gran cara de sorpresa. Ay, para que se queden pensando. Sí. Para que se queden pensando. Sí, para lo que me refiero es para que se queden pensando. Cuando él, y viene en el libro, eso viene en el libro. Sí, ya lo leí. Cuando él se queda ahí, por supuesto ya sabía lo que había pasado, nada más que hay un pequeño problema. Él declaró, y eso apareció en la página de la Casa Blanca durante mucho tiempo, declaró que estaba sentado en la Bestia esperando que le dieran la luz verde para entrar a la escuelita, en Florida, y que él vio por televisión cómo se estrelló el primer avión. Nada más que hay un pequeño detalle. La única imagen que quedó del estrellamiento del primer avión, sus primeras transmisiones fueron como las 7 de la noche. Es lo que estaban filmando los camarógrafos franceses, los que estaban haciendo un documental de los bomberos. No salió en vivo, nadie sabía qué iba a pasar. Y de entrada, salud, dice, y yo vi cómo se estrellaba, y lo primero que me pasó por la cabeza es, qué mal piloto. ¿Por qué? Porque yo también soy piloto. ¿Cómo que lo vio si nadie sabe qué va a pasar? Y lo peor es que estuvo publicado para acabar de rematar. Meisian, mucha de la investigación se basó en los documentos que estuvieron publicados en Casa Blanca, en Capitolio, El libro etc. está prohibido, no lo puedes. Allá no, sí. Yo lo bajé en PDF. Sí, yo todavía lo alcancé a comprar aquí, por si le quieren dar una revisada, y es No lo encuentras en muy grueso para ponerte a pensar y lo que falta. Todo documentado. Y si llega a
Donald, Dios santo, ¿sí? Que Dios nos agarre confesados, porque ahí va a ser el estercolero. Si ustedes creen que ahorita se están tirando porquería, espérense a los debates entre y Hillary. Y Hillary sabe también una de cosas que para que les cuento. Aquí todos tienen cola que les pisen. Pero Todos, la nadie queda libre. presión mediática nos hace desconfiar de todo lo que nos informan. O sea, Sí, todo lo pueden el problema fabricar. es que no sabes, gracias, el problema es que no sabes quién sí y cuál Tienen que no. encontrar culpables y la Pero presión te es muy voy a decir algo, grande. métete a Facebook. Donald Trump tiene como 7 millones y medio de seguidores. Pues es que hay tanta gente que oprime su racismo y su... Espera, ¿no? Que Hillary está- tiene 3. Ahorita están en el proceso del ajuste porque ya... ¿sí? Bueno, entonces, nada más para Gracias por todo. terminamos entonces formalmente nuestro diplomado. Esténse al pendiente de las fechas, aunque creo que ya les mandó el mail Marta, para la ceremonia de entrega de sus reconocimientos. Entonces, si se puede, con mucho gusto, ahí nos vemos ya para después. Encantada de conocerte y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marta. Al contrario. Hasta luego. Que te vaya bien. Bye, bye. Esta película le tiene que pedir permiso a Bush, o sea, porque me parece... No. Por eso, es que no me acuerdo si alcanzaste a llegar. Según yo ya habías llegado. Al mero principio ponen un disclaimer. Sí, de que ni la policía de Chicago, ni la Casa Blanca, etc. ¿Sabes qué? Sí, son personajes reales. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que mucha de esta información del pietaje que después alteras por efectos especiales, por eso costó tanto también la película, los efectos son caritos, están de libre acceso a todo público. Entonces tú nada más tomas lo que necesitas. Entonces, por ejemplo, si tú necesitas imágenes del espacio, métete a la página de la NASA. Y ahí hay un apartado de las imágenes que no tienen derechos de autor, que ya caducaron. Y tienes como 6 días de información, ¿no? Hay unas que son de uso público. Entonces hay imágenes sueltas de la bestia, del Air Force One, de las propias declaratorias del presidente, que lo que hacen es recorta, pega, nada más van poniéndolo en otros lugares. Y ahora sí que el uso de esa información, que de entrada es libre, si de repente se les quieren poner al brinco, ellos a lo que pueden apelar es a que... Sí, yo no estoy diciendo que ustedes lo están diciendo, y además, primera enmienda, la clásica, primera enmienda. Tengo derecho a expresar libremente mi opinión y ustedes no tienen ningún derecho a censurármela. Lo que sí es que no tiene distribución, como lo tendría cualquier otro sitio. Pero sí la pasaron en cine, ¿por fin? Pero duró una semana. Más duró En una Estados semana Unidos. en Estados Unidos. No sé si te acuerdas aquí el caso de La Sombra del Caudillo. La Sombra del Caudillo, ¿se acuerdan que quedó enlatada? Es de 1960. El gobierno no dejó que saliera. Salió hasta Carlos Salinas de Gortari, hasta 1994 al final, y duró una semana. Entonces, oficialmente tú no puedes decir que lo enlataron. Porque exacto, podrían poner la cara de alguien más y lo hubieran metido, o sea, la misma historia exactamente, pero sin poner a Bush, poniendo la cara de como Sí, pero lo filman en actos públicos. Estas personas tienen Yo que- negocié la serie que veo. Sí. Todas son las mismas iniciales, pero el nombre Sí, reconoce los personajes, pero no. Pero aquí, como bien te dice, como estos son de archivos de uso público, de uso público. pueden utilizar sin ninguna bronca. venía siendo en qué funeral de qué presidente o expresidente. Ese debe de estar alterado, sobre todo cuando dice las palabras. Ese debe de estar alterado digitalmente, pero no sé de quién pudiera ser el... Siempre en 8 años se te muere alguien importante, ¿no? Ya nada más la pura alteración de voz para el efecto. Digo, si te pueden poner en mal, de que no te puedan alterar la... No, ya no me acuerdo. ¿Quién? Sí, Eric Cheney. Cheney, ¿no? No, son tantos, está bien. Sí, y ese es otro de los que sabe. Ese es Hijo, el malo de malos. Escárbenle cuando puedan, pónganse a revisar Una todo. hija que era transexual, ¿no? Se cambió de sexo o algo, incluso le mandó un castigo por ser una... Cuando puedan, busquen todo lo que tenga que ver con Halliburton. ¿Con qué, perdón? Halliburton es la empresa que se dedica a darles mantenimiento, proveerles de alimento a los del ejército, pero al mismo tiempo son de los que ayudan a reconstruir las ciudades en estado de guerra. Y él está... Él es el que maneja ese negociazo, imagínate. Muchísimas No estamos viendo sueño, al contrario. El otro puso.
Claro que sí. Nadie puede salir inmune, ¿no? O sea, Nadie.